Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. ¡A Chile quiero, chileno yo soy! ¿Cómo están, señores? Un gusto de saludarlos. Estamos ya en la recta final de lo que hemos iniciado hace 6 años. Una lucha constante por ir desentrañando los misterios de la política chilena, colocando sobre la mesa el peligro mayor que tiene el desarrollo de esta noble tarea que es la política en serio. Y me refiero al peligro que atraviesa todo el concepto de la cultura occidental a través de un mal manejo de lo que ha sido el concepto de la democracia. Por lo tanto, yo creo que en este programa, que estamos ya a 15 días de la elección presidencial, sería bueno abordar algunos aspectos que dicen relación con lo que ha ido pasando en el último tiempo. No quiero pautearlos, pero quiero de alguna manera indicar que hay que hablar un poco del comportamiento y de la condición profesional de los periodistas que forman este espectáculo que se llama debate. Hay que hablar un poco del gran impacto que ha tenido para la opinión pública informada el haber sacado del Poder Judicial, suspendido del Poder Judicial al juez Ulloa, y creo que es importante y relevante para nosotros que estamos en esa línea el gran avance que ha experimentado la candidatura de Johannes Kaiser. Yo creo que por ahí teníamos que conversar para que nuestra gente forme un juicio crítico de esto. Tengo la palabra. Bueno, lo primero es que las cosas en derecho son lo que son y no como se les llama. Y eso va absolutamente en contra de una máxima que tiene más de 2400 años, va absolutamente en contra de esta idea de conductiva de llamar a las cosas como se les antoja. Eso es lo que hemos presenciado en todas las versiones que hemos visto en esta y, por favor, en las candidaturas anteriores, no constituye un debate, ni de cerca. O sea, conceptualmente no lo es y desde el punto de vista práctico resulta inútil. Algo pauteado por gente que tiene, a rato se le nota una carga ideológica que no le permite simplemente razonar con libertad. A más de analfabetos funcionales. Exactamente, hay los que son analfabetos funcionales y otros que son en puridad ignorantes. Pura y simple ignorantes. Perdónenme, pero esa es la verdad. Naturalmente que estamos de acuerdo. Sí. En la pregunta precisa, tú escribiste una columna que se suscribe 100%. En la pregunta precisa que hace la periodista al candidato que va en alza indesmentible, Johannes Kaiser, hay detrás algo que voy a relacionar con una columna que escribió nuestro querido Pablo Razzuri. ¿Un Estado para qué? Una columna brillante que le conocimos a Pablo y la relacionó ¿por qué? Porque la pregunta insidiosa de la periodista referente a la libertad de expresión que serviría como paraguas a la deconstrucción que hablaba Jorge, Johannes Kaiser hace algo muy interesante. Dice, bueno, eso lo va a decidir el Ministerio de Educación con el de Cultura referente al contenido de los textos escolares que van a leer niños desde pequeñito hasta cuarto y medio, me imagino. Hay algo interesante, porque está diciendo que no es tan libertario en el sentido económico que estamos conociendo el término, sino que está utilizando la figura del Estado, protectora del bien común, donde señala que era un Estado para qué. Evidentemente que es el Estado el que direcciona eso. Creo que la pregunta estuvo insidiosa, como tú lo señalaste, pero la respuesta estuvo genial y colocó las cosas en su lugar, señalando y recordando y evocando la columna de Pablo, que para quien no la ha leído, la puede buscar en el blog. ¿Un Estado para qué? Lo que yo discrepo de mi distinguido colega es que la pregunta, para que sea insidiosa, tiene que tener un mínimo de contenido. Y el de la Soledad Bonetto, cuando le dice
que poniendo cara así como de horror, que los libertarios están en contra de la libertad, da cuenta, esta señora o señorita, no conozco su estado civil, no tiene ni la más mínima noción del concepto de libertad, desde ninguna perspectiva, de ninguna doctrina, de ningún parámetro filosófico. O sea, porque decir que una entidad responsable de la educación de los niños va a velar por la pureza del contenido de los libros, de los documentos, porque es lo que dijo Soledad Oneto implícitamente, es un atentado contra la libertad, es una completa, total y absoluta imbecilidad. O sea, eso partiendo por ahí. Y en definitiva, eso permitió en una columna, o sea, perdón, en un video a su hermana Vanessa Kaiser explicitar los contenidos de los libros que están recomendados para estudiantes secundarios, uno de los cuales es de una pornografía abyecta. Me imagino también que es literariamente perdonando la expresión, una mierda. Pero mira, lo que menos sabía, hay que decirlo, porque toda esta cosa, oye, todos nos ponemos cartucho, entonces nadie dice lo que tienen. Oye, es un ménage à trois entre un hijo, su polola y su madre. O sea, díganme ustedes, ahora en la peor época de la Roma imperial, weón, de funcionamiento, habrá existido una depravación igual. Bueno, esa es que por ignorancia conceptual y del caso concreto, la señora Soledad Oneto confronta esta terrible afirmación de Johannes Kaiser de que van a limpiar de toda esta, perdonándola nuevamente la expresión, de toda esta mierda que han introducido en el Ministerio de Educación. No, pero no solo eso, sino que además se permitió leer un párrafo completo del programa de Johannes Kaiser, en el que dice que va a eliminar la ideología de género, que va a eliminar el lenguaje inclusivo, que va a procurar sanear la educación de estos agentes de la perversión, y ella lo lee como si todo eso fuese un atentado a la libertad. Exacto. Entonces, en mi columna, yo le pregunté a ella, porque fue madre, tiene 48 años el año pasado, 47 años, con un sistema asistido, eso es público. Tiene un niñito de 1 año. Entonces yo le pregunto en mi columna, en un par de años más, si se mantiene el sistema, ella va a permitir que a su hijo le enseñen todas estas barbaridades. Puede que tenga la cabeza tan dada vuelta Entonces no es te diga claro, que sí. si ella está en el concepto progresista y crea que esa formación moral es la que le aconseja, no me extrañaría que le preguntara, como dije en el artículo, mamá, ¿por qué no tenemos 2 mamás en vez de papá y mamá? O 2 más 2 son 4. Evidentemente. No, pero lo concreto de esto es que lo terrible para la gente que sostiene estas barbaridades es que confrontándose a la soberanía popular no tienen ninguna posibilidad de ganar. Ese es el gran Pero tema. es que yo vuelvo a insistir lo mismo, que estas mismas cosas sobre las que estamos hablando, estos mismos elementos que los periodistas se permiten poner en el tapete llamémoslo, del pseudo debate, porque es un interrogatorio básico, no es un debate. Son las cosas que mayoritariamente el país rechazó en los 2 mamarrachos constitucionales. Una abrumadora mayoría. Y aquí, un grupo de mequetrefes que se hacen llamar periodistas ponen en tela de juicio la soberanía nacional. Si eso no tiene nombre. Además, un presidente tan distinguido en el mundo, tan apreciado en mismo Chile, Bukele, un caso, ha eliminado de los textos escolares la famosa lenguaje inclusivo. Víctor Orban, en Hungría. En Argentina. Por favor, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces, esta pseudo opinión pública que quieren fabricar está totalmente errada en su base. El introito que hace cada uno de los periodistas, pues ninguno pregunta directamente y informada, conforme a tal y cual cosa, y esta cosa. ¿Por qué legaliza? ¿Por qué plantea esto?
No, hacer un intuito y bastaría con decir sí o no para dar con Exacto. respuesta perfecta a 20 minutos y después le dices te quedan 30 segundos. En verdad, el tema de la calidad del periodismo, el indoctrinamiento del periodismo en una tesis pseudofilosófica que es ampliamente rechazada por la ciudadanía, la verdad es que no va el pulso con la orina, como se dice vulgarmente en chileno. O sea, Lógico. el público, en la soberanía popular, no quiere estos interrogatorios de estos pseudo sabiondos que son estos periodistas y periodistas que, Aureoleados de un aire de verdad. claro, con un aire de verdad y de supremacía ideológica, que no la tienen, además de que en su línea ideológica son también unos ignorantes. Si ese es lo dramático. Sí, claro. No son personas como para Bueno, sí, votar. hay que concluir en una cosa. Yo creo que dentro de los grandes cambios que tendría que hacer la sociedad chilena es eliminar esta carrera inútil y simplemente dedicar los tiempos académicos necesarios para que cualquiera, porque dígame ustedes con franqueza, ¿quién no puede ser periodista? ¿Quién no? Si se necesita buena capacidad de síntesis, buena lectura, buena capacidad para hablar, para redactar, estar hoy día con los sistemas tecnológicos ampliamente informados, tener el razonamiento suficiente para establecer un juicio crítico. Eso tampoco está presente en ellos. Esa parte Y dar un examen de suficiencia Es lógico. de elementos conceptuales, humanistas, Mínimo. mínimo. Entonces esto deberá ser para cualquier profesión, abogados, médicos, arquitectos, lo que sea, una especie de posgrado en comunicaciones y se acabó el cuento. Y se acabó la historia. La mayor parte de los directores del Mercurio, por poner un ejemplo, ¿qué es lo que han sido? Abogados. Esa es la verdad. Bueno, pero tú punteaste al inicio lo que ha convocado a la Cámara de Diputados después de la vergonzosa conducta de la Corte Suprema cuando se trató del expediente de remoción del ministro de la Corte de Santiago, Ulloa, y que ahora la Cámara de Diputados ha aprobado por una mayoría que es histórica. creo que única. O sea, 141 votos contra 1. O sea, digámoslo, unanimidad. O sea, el señor ministro Ulloa, para decirlo en buen chileno, nadie lo quiere en el cargo que detenta. ¿Qué juicio les parece, estimado Yo contertulio? aprovecharía, en el caso del ministro Ulloa, de imprimir unos cuantos currículos para poder mandarlo. Tienes razón, Porque Jorge. yo creo que por ahí va a pasar la cosa. El tema es que yo quiero El Senado que la gente se dé el trabajo de leer el fallo que me mandó mi distinguido colega don Orlando sobre la eliminación de la estatua del almirante Merino. Esto es una pieza de museo, ¿ya? Donde se violaron el debido proceso, ¿cómo se llama? Se violaron todos los principios procesales habidos y por haber para imponer un fallo propio de una Rusia totalitaria en contra de la dignidad de una de las ramas más desprestigiadas de las Fuerzas Armadas, cuál es la Armada de Chile. O sea, hay que leer ese fallo para formarse un juicio, un fallo de mayoría, con el juez o sea, el presidente titular como redactor entre comillas, porque claro. nosotros sabemos que ese fallo venía escrito, así, digamos las cosas como son. Le puso la firma, ¿no? Claro. Y con el voto en contra del abogado integrante. Ustedes saben, estimados auditores, lo que significa que un abogado integrante vote contra un presidente. Es una cosa que no se da nunca, porque es un fallo escandaloso y ese es del señor Ulloa y solamente por ese mérito debería estar fuera del Poder Judicial. Bueno, pero es que forma parte, toda esa estrategia forma parte
de una campaña que está en la práctica también reflejada en la campaña presidencial. Es el tema de cómo borrar y eliminar la historia. Damnatio memorae. Exacto. Una práctica antiquísima. Pero viene de la época romana, pues entonces Los egipcios, cuando querían eliminar a alguien, incluso borraban todo lo que se había escrito en piedra. Así Así le de pasó al simple. faraón Akenatón. Tienes toda la Exactamente, revolución de Amarna. y no es el único, porque hay espacios que no hay coincidencia en esta iconografía, en esta escritura cuneiforme, no hay conexión lógica y hay párrafos saltados. Y hoy día se entiende que lo que hay ahí es una supresión justamente de algún personaje, una batalla, etcétera. Eso es más que muy milenario. bueno, Osvaldo, mi querido contertulio, el abogado de Ulloa, en la larga sesión que tuvimos ayer, intentó como última carta de salvación sacar este fallo, otro de la media prescripción que Antonio Ulloa rechazaba, y también de la no prescripción de asuntos civiles como cuestión patrimonial. Todo esto haciendo una danza bastante, a mi juicio, macabre. y lamentable. Poco menos que cantó la Internacional Socialista. Para tratar de Lo único que le faltaba que se prosternara ahí ante la bancada de izquierda que estaba acusando a Ulloa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir en el fondo? Nunca quedas mal con nadie, no es una gran idea. Que es tu candidata, Yosef, favorita, que nunca queda mal con nadie. ¿Te refieres a la señora Jara? Entonces, ¿qué le pasa a Ulloa? Cayó en su propia trampa, Sí. finalmente. Se Y cocinó en su empezó propia Domingo salsa. Hernández, el abogado defensor, al final, sacar estos fallos para congraciarse con la izquierda. Pero la izquierda no perdona. No olvidemos lo que le pasó a Dolmech y a Kielsen-Müller, Claro. Sí, que pero siempre votaron por la izquierda, y la Carmen Hertz le instala una acusación constitucional que no los dejó dormir hasta el día que fue pero rechazada. hay claro. Y al general nunca más, no se nos pero olvide. Sí, claro. hay otro antecedente que está pasando Colado. colado en este tema. Ulloa y sus vínculos con el gobierno de la época echaron abajo la posibilidad que llegara la Dora Luxi a la Corte Suprema. Sí, Qué claro. bueno Eso- que lo dice, Omar. Eso es así de simple. Y donde se estableció una feroz campaña de desprestigio, ¿ya? Con el único propósito de que una abogada, una magistrada seria, con antecedentes intachables, llegara al máximo tribunal porque sabían lo que iba a pasar ahí, pues iba a quedar la degollina de los escándalos. Claro. Y entonces, obviamente, había que parar esto. Esto, les guste o no les guste a alguno, hay que asociarlo con Hermosilla, pues. Si ahí está y si uno desenreda La madeja. la madeja, llegamos hasta doña Evelyn Matei, pues. Obvio. Forma Muy- parte de Chile Vamos. Osvaldo, pues, ¿no? muy bien dicho. A Dobra Lucy, una jueza del crimen del tercer juzgado en la época del 90, fue el rostro de la justicia penal en Chile. Sí, pues. Ella investigó, entre otras cosas, al famoso cartel de Juárez, que ya estaba incubando tentáculos en Chile cuando ningún juez quiso tomar la causa. Ella dijo: el tribunal mío es competente y vamos investigando. ¿Qué pasó? Sometió a proceso a Hernán Errázuriz Talavera, hermano del antiguo senador, por vínculo con esta organización criminal. Una respetada jueza que, además, siendo suplente en la Suprema, le cortó la cabeza a Ángela Vivanco. Sí, pues. Entonces, Yo- por Dios, ¿Qué me pasaba? No, Todos nos conocemos. Lógico. además, la ministra Luxic tiene una característica especial. En esa época, cada vez que un policía se desbandaba por excesos de todo tipo, alto tiro, o sea, después conversamos. Claro. Clarísima, no tenía duda al respecto. tremenda ministra. Tremenda jueza, tremenda ministra. Pero yo creo que Y eso. nos la hemos Sí. perdido, nos la hemos farreado por señorones Sí. como este. Así es, y ya. Ella se retira, tiene ya la edad para 75 años para jubilar, a fin de año se va del... Se va, pues. Y No, entonces y- una lástima, es una lástima para la justicia y una lástima para Chile, Muy bien. que esa historia haya tenido ese desenlace.
Nos vamos quedando con mucho bisagrero, mucho y además incompetentes, porque digamos las cosas como son. O sea, por ahí sale una carta lamentosa del Colegio de Abogados, no sé si la Sí, se leyeron. la vi. Estos tecnicismos, estimados auditores, a lo mejor a ustedes no les van a interesar. Aquí hay 3 de 4 abogados, 3 de 4 somos abogados. Pero nosotros sabemos que el Colegio de Abogados hace mucho tiempo es el mono del organillo, perdonando la expresión. Pero está Asumible el día de hoy. tú. Es que digamos Dejamos las cosas como hace son. mucho Alguna vez. hace mucho Sí. rato que el colegio es el mono del Sí. organillo. Exacto. Es decir, ¿qué decimos para quedar bien con todo el status quo? Y de manera tal de que nos movamos bien pisando huevos. Es decir, dejémonos de patraña. Tenemos que devolverle la dignidad al Poder Judicial, la calidad al Poder Judicial. Y eso, ¿quién lo ofrece? ¿Quién lo promete? Johannes Kaiser y ninguno más. Les voy a decir un dato. Hay un candidato de derecha que también empieza con K, que siendo abogado es bastante ignorante en estas materias. Y en muchas otras. Entonces, salió el tema de la delincuencia, obviamente, y que él, con un plan de intolerancia, esas palabras de réclame de dentífrico, prometía. Entonces, Kaiser es la única vez que se han confrontado Kast con Kaiser. Kaiser le dijo, sí, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo? Aquí hay que proceder a despolitizar al Poder Judicial, y cuando se dice despolitizar, Es desinfectarlo. desinfectarlo de incompetentes y corruptos. Ya partimos bien con el caso de Ulloa, ojalá que el Senado no le dé vuelta al tema. Y creo por la información que Orlando nos ha dado en su momento, Kaiser suspende la gira que tiene por el sur, toma su responsabilidad como diputado y viene a la Cámara de Diputados cuando se discutía esta sentencia, si se puede llamar así, y hace un discurso brillante para sostener la tesis de que al Poder Judicial hay que sanitizarlo, limpiarlo. Y al Ministerio Público también. El Ministerio Público también. Sí, fue un discurso elocuente como él acostumbra y señaló que Ulloa y otros jueces más que sabemos quiénes son parte de figuras de un ajedrez como operadores políticos al interior del Poder Judicial de esos partidos políticos que solo están interesados Sí. en destruir el Estado de Derecho. El discurso fue elocuente, fue genial y gracias a Dios y a la patria se logró un resultado positivo. O sea, tremendo resultado. Tremendo resultado. Sí. Don Osvaldo. Bueno, yo creo que ya hemos abordado el tema de esta fantasía llamada debate. Hemos abordado la situación del Poder Judicial con Ulloa a la cabeza. Bueno, yo creo que hay que comentar un poco el desarrollo de cómo va o cómo pensamos o cómo piensan ustedes que va a terminar este desenlace presidencial. Yo creo que es interesante tirar las cartas sobre la mesa aquí, porque hay esto de las encuestas, ahora recién en la segunda se decía que los 15 días en que estaban en silencio eran las expresiones más fidedignas de lo que eran las verdaderas encuestas. Habían algunas que desde el año X no se habían equivocado nunca en las predicciones, etcétera, etcétera. Así que, no sé, si alguien quiere opinar al respecto. Yo creo que eso bienvenido. no es verdad en los términos siguientes. Nunca ha habido un accountability, una rendición de cuentas por parte de las empresas de encuestaje. Las empresas de encuestaje forman parte de la cadena del poder, no son entidades neutras y predictivas, no lo son. No lo son aquí ni en la quebrada del Ají. En todos los procesos electorales del mundo
se han equivocado no por 1 o 2 puntos, no en un candidato u otro, no, se han equivocado siempre. ¿Y eso qué es lo que indica? Indica que por plata baila el mono, es decir, son parte de la cadena ecológica de la política. Se Y, podría y decir. con plata y oro se corrompe el hombre. Pero a propósito de que con plata baila el monito, quiero retrotraerme 3 semanas atrás, cuando el jefe de campaña y 2 o 3 más muy cercanos a la señora Matei plantearon que a mitad de octubre, faltaban en ese momento 17 días, a mediados de octubre, ellos ya iban a estar muy por sobre el 20 y algo por ciento y desde luego por sobre el señor Cast. Lo que pasa es que nos dijo de qué año de octubre. Claro, lo que pasa es que me da la impresión que, siguiendo la lógica tuya, Pablo, se les acabó la plata porque el monito no ha bailado y no va a bailar. Los agoreros. Bueno, han habido en este, pero que la verdad es que yo creo que después que pase el 16 de noviembre, yo creo que nos tenemos que sentar en la mesa, poner todo lo que pasó arriba en la mesa y fabricar una ópera bufa. Si esto ha sido una cosa dantesca. Yo creo La que señora Matei. Explica, por favor, lo que es una ópera. Yo creo que no sería una ópera ufa, se va a hacer una ópera esquizofrénica. Bueno, o esquizofrénica, como quieras, pero claro, donde el personaje central o los personajes centrales de sus propias estupideces, de sus propias irracionalidades, se ríen de los demás. ¿Ya? O sea, hemos tenido... Exactamente. Es Exactamente. decir, ¿qué es lo que sucede? Mi tesis es que el mentado apoyo popular a la señora Evelyn Matei nunca existió. Fue un montaje que, ¿por qué tú dices se acaba la plata? No es tan así la cosa. Lo que sucede es que tú tienes que empezar a juntar colchones para el costalazo de la cachetada del payaso, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que acomodarte a la realidad al final, en la última línea, pero que son, la voluntad es performativa, o sea, pretenden fabricar opinión. Esos son las encuestas, pretenden fabricar opinión. Así lo hizo el Partido Demócrata en los Estados Unidos, dándole un apoyo a la Kamala Harris que nunca, jamás tuvo. Exacto. Entonces, accountability, o sea, hagamos una encuesta de las encuestadoras. ¿Por qué no hacemos una encuesta de las Sobre la encuestadoras? impudicia de la O encuesta. sea, es que lo que pasa es lo siguiente. Son al final un atentado contra la soberanía Claro que sí. popular. Pero lógico que sí, pues. Muy bien dicho. O sea, aquí tendría que haber una comisión, tendría que haber una fórmula de ponerle coto a este tema, porque no se puede, ni por la prensa, que disfrazada de libertad de expresión, hace lo que le viene en gana, ¿ya? Y orienta la opinión de la gente de acuerdo a como quieren. Las encuestas que manipulan el concepto, porque hay gente que dice, estoy en duda, porque como ha salido tal encuesta, estoy en duda. ¿Qué duda? Si las cosas tienen que ser un pensamiento lógico. Claro, te dieron vuelta a la soberanía popular, la invirtieron, la pusieron de cabeza, Sí, claro. porque al final el juicio crítico de los ciudadanos es lo único que importa. Bueno, yo le quiero Y contar que yo quiero amarrar ahí un cogullito que es importante. No se olviden que esto lo atan ellos a estos señores líderes de opinión, que son estos periodistas, estos bufones, que dicen, en tal o cual circunstancia se va a perder el voto. Y hay un porcentaje importante de nuestro electorado que tiene miedo, chuta, es que si voto por el señor Kaiser, pierdo el voto. Fundado justamente en lo que señalan estos encuestados. Sí, es que una constelación de desinformaciones, o Sí, sea, ¿cómo vas a perder el voto si estás votando conforme a tu juicio, tu criterio, por quién crees tú que va? Porque el que prima es el criterio de estos fulanos. Bueno, que eso se llama manipulación de la conciencia. Ese es un delito que está consagrado en la Constitución y que los periodistas sin ningún pudor se lo saltan
arbitrariamente. Porque la libertad de conciencia para emitir un voto informado, absolutamente libre, ¿ya? Está escrito en los derechos constitucionales. Es una coacción mental, Fíjate que pero yo no sí. yo no lo había pensado de esa Pero perspectiva. es así, es, pues. Sí. Yo no Así lo es. había pensado de esa perspectiva. Fíjate que uno pudiera, mira, te van a decir que tú matas al mensajero y no Que matas el mensaje. Lo que pasa es que el mensaje es mendaz, es mentiroso, es falso, así es. es Sí, sí. performativo de... Antes uno agarraba un montón de huesos a caballo, nos acordábamos de la democracia en el siglo XIX, ibas el día de las elecciones y te robaba las urnas. Ahora le empiezan a robar la conciencia a la gente con esta coerción de las famosas encuestas. Y realmente lo que ha demostrado que la democracia todavía es una forma de gobierno que tiene energía, es que no han influido en nada. Muy bien dicho. Así es. Ay, oye. Pero hay un dato, déjenmelo, porque esto yo creo que forma parte también de esta opereta que vamos a armar. En el Libero hay comentarios en la semana un par de veces, en la cual se analizan, y ahí en ese sector había un tufillo a mateísmo más o menos sólido, ¿ya? Con el correr de los días, esto se fue diluyendo, se ha ido diluyendo, empezaron las preocupaciones, y también asisten personajes que son parte del comando de la señora. Y uno de los últimos es nuestro recordado ministro de Educación, Gerardo Varela, ¿ya? Y entre las cosas que dijo, que yo creo que lo deben haber descuartizado en el comando, ¿ya? Entre las cosas que dijo es que el gran error de la señora Matei es haberse creído presidenta de Chile antes de empezar. Unos 2 años y medio atrás, unos 3 años atrás. No, ella quiere ser, ella tiene esa cosa en la cabeza Desde que- de hace 30 años atrás, desde que se encendió la radio Kioto. Sí, pero todos están juntando paja para el costalazo. Sí. Ojo. Sí, Pablo. Sí, Algunos, No perdón, sé si paja para el costalazo o algún- para quemar a alguien en la hoguera, porque, porque eso es lo que va a ocurrir. no, pero Porque no nivel sea la alguna, perdona, que tú tocaste el caso de Varela. Varela, yo supongo, tengo la presunción que es una persona juiciosa, es decir, que se forma un juicio de la realidad. Entonces, una persona juiciosa no puede creer en las encuestas, porque las encuestas son performativas, es decir, buscan formar opinión. Entonces, tiene que salir a olfatear el ambiente electoral. A lo mejor está encerrado en cuatro paredes y no lo hace, pero lo que te quiero decir es que si tú vas a hacer un pronóstico político, tú tienes que tener un olfato. Es decir, está subiendo Kaiser, está llegando, está llegando. Kaiser nunca bajó, nunca cambió, nunca Exacto. hubo. Es decir, todo esto es una leyenda. Y la están reconociendo, Jorge. Ahora sí. último, Daniel Mansuy en CNN le pregunta al presidente de la UDI, ese diputado. Dice, bueno, El que va a ser derrotado en Recoleta. no lo vieron venir. Y él dice, no lo vimos venir a Kaiser. No quisieron verlo. Bueno, porque no, es obvio. distinto. No vieron ¿Cómo venir, que no lo.? no vieron venir un chole y que lo atropella. Lógico, Sí, que les pasó por Pero, arriba. O sea, mira, a mí no me extrañaría, y eso es lo que he estado viendo y lo que muchos tenemos siguiendo la línea de lo que se ha planteado aquí, es que estos mismos señores que hemos mencionado, lo que van a hacer, viene subiendo, y yo creo que en los últimos 10 días, y por decir, 3 o 4 días antes de que termine la posibilidad de influir con este tipo de información y la propaganda electoral, lo van a empezar a bajar. Porque eso es lo que va a crear el ambiente. Exactamente. Eso es lo que veo. Eso es lo que hicieron con la Kamala Harris. O sea, está subiendo Trump. ¡Uy! Se cayó Trump. Y no se cayó, nunca. Kamala tuvo la votación que decía. Nunca. Yo precisamente estaba en Estados Unidos cuando ocurrió eso. Claro, pues. Sí, Y sí. con la gente que me reuní, familiares, amigos, primero decían, Kamala está proponiendo esto y esto y esto otro si va a ser presidenta. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo hace ahora que es vicepresidenta? Mudo. Pero una cosa, y una viejita que la quiero mucho, me dijo, hijo, va a salir Trump. Contra todo pronóstico y contra mi hija.
va a salir. No que saliera, arrasó. Arrasó. Claro. Sí. No, pero aquí también dentro de esto hay algo que ya lo dijimos, pero volvamos para que la gente nos le agarre más el gusto a esto. A comienzos de septiembre, mi distinguido amigo Pablo Longueira dijo, nosotros pensamos que la señora Matei tiene 15 días para despegar. Si no se cumplen dentro de los 15 días un despegue de su tranca, no hay posibilidad, lo dijo Pablo Longueira. Sí. Bueno, pasaron los 15 días y la señora Matei bajó. Entonces aparece otro personaje y dice, lo que pasa es que hay una dispersión en las encuestas y por lo tanto no se logra tener un juicio especial, pero en las próximas semanas... Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. ¿Alguno de ustedes comprobó la antena? Entonces, luego... Por la pero- no se ve. Luego viene una nueva baja y aparece la señora Daza, que es la vocera, y dice, no, lo que pasa es que las encuestas son líquidas. ¿Ya? Y por eso que no hay... Concepto, llamémoslo químico. La cosa química. Una alquimista. Qué lástima que no dijo en qué eran etéreas, porque ahí ya habría terminado cagarla. Entonces luego habla ella. Habla ella. Pero a para ver, explicar. eso ocupa un espacio del espectro intelectual de la nación, de la república, de la soberanía popular, que es, como tú dijiste, es un atentado contra la libertad de conciencia. lógico. Porque lo único que debería haber en el debate es quién es el candidato, cuál es su valía moral, cuál es su programa de gobierno y cuál es la posibilidad de llevarlo a cabo. Es lo único que debería haber. Y todo este show off de las encuestas sirve para ocultar que la señora Matei no tiene nada, absolutamente nada que decirle a la ciudadanía. Esa es la realidad. Y el otro candidato, Kast, se esconde tras una publicidad de dentífrico, que siempre yo he dicho, una serie de lemas que son como sacados de una revista De publicidad, ¿no? de publicidad. En eso no me meto. Yo voy a hablar de las cosas importantes. Tiene esa parada. Claro. No, esto yo no lo voy a opinar porque a la gente no le interesa. Entonces voy a opinar sobre cosas que son live. Lo dijimos y lo sostenemos. Nada que ofrecer. Sí. Yo quería poner en el debate cuál es el Chile que podemos imaginarnos que se nos viene encima. Y para ello quería apoyarme en la Magister Vitae, que es la historia, ¿verdad? Y estuve, a propósito de un muy buen programa de historia, de análisis, de un libro que salió sobre la historia de Manuel Montt, que fue el primer decenio, porque el otro venía con el escuelito del ministro Portales, pero que todo el mundo nos enseñó en el colegio que un decenio más. No fue un decenio más, el mundo estaba acosado por enormes cambios ideológicos cuando postuló Manuel Montt y cuando asumió el poder. El liberalismo entraba una manera de ver el mundo completamente distinta de la sociedad tradicional, entraba por las cuerdas. Y lo que la gente tiene que tener presente es que el mundo no es una cosa perfecta. En el mundo existe lo correcto, convive con lo incorrecto, lo bueno convive con lo malo. Y un gobierno bueno es aquel que es capaz de acorralar al mal, acorralar al error y expandir el bien y expandir lo que corresponde hacer. Entonces, con este progresismo y con este ideologismo que ha consumido el espectro político durante tantos años, se nos ha vendido una pomada de que en realidad la fórmula X es la que necesita, el programa X. Y lo que necesita el país es un hombre bueno, como era Manuel Montt, y un hombre valiente, como era Manuel Montt, para
Pero Y, humilde porque escuchaba a Antonio Varas. claro, Hay discusiones entre ellos que son fantásticas. exactamente. Entonces, porque, ¿qué es lo que sucede? Va a ganar probablemente, a mi juicio, Johannes Kaiser la elección presidencial, pero esto no se termina al día siguiente. Hay que acorralar al mal, hay que acorralar al error, hay que, porque no lo vamos a suprimir al error. No. Eso es súper importante, lo quería tirar en la mesa. Sí, es que a mí me llama la atención eso y quería hacer una mención a lo que ha pasado en Brasil en los últimos 3 días. Muchas veces hemos dicho que estas autoridades y todos los gobiernos de la concertación le fueron abriendo espacio a todas estas organizaciones terroristas, narcoterroristas, y lo que ocurrió, estos famosos octubristas, para mí fueron potenciados por ese tipo de delincuencia. Esto no es gratuito, ni fue casual, ni ninguna cosa. Eso está orquestado, está pensado y está financiado. Ese es el costo que habrá que asumir con la debida proporción en Chile. Y ese costo es de vidas. ¿Quién firma ese vale? Cuando ustedes a los carabineros les están dando en la RUF instrucciones que primero tienen que esperar que les disparen. O sea, primero los señores tienen que estar gravemente heridos o muertos y luego Con un pueden riesgo sacar- inminente. y luego puede sacar su servicio. No, eso no. Ya es tarde. Ya es tarde. Miren el costo de lo que está pasando solo en 2 favelas. Bueno, aquí en Chile todo el mundo sabe cómo vive gran parte de nuestra población, que son prisioneros dentro de sus poblaciones. Mm. Que es la mayoría. prisioneros. La inmensa La mayoría gente decente es la mayoría. y son la gente pero sumamente decente y son prisioneros en sus poblaciones, en sus hogares. O sea, Muchos de ellos pagan un tax con impuesto para caminar hacia tu micro y pagan otro para volver. Y la micro cada vez más lejos porque no entra donde está el toque nadie. claro. Eso es una realidad que toda esta oligarquía de Vitacura, de Las Condes, de la dehesa, no conoce. Entonces, Y no quiere conocer. claro, y no quiere conocer, es como de mal gusto hablar de esas cosas. Sí, exacto. Que hay una madre angustiada que no sabe si su hijo va a llegar. Esa es la realidad. Angustia de verdad, estimado. Que cuida al cabro para que no se vaya a la esquina, para que no se meta en la droga. Sí. Le plancha la camisa para ir al colegio al cabro el lunes. Eso es lo que vale. Ese es el Chile mayoritario. A tu pregunta. Vivienda, seguridad y purificar el Poder Judicial. Va a necesitar, al estilo Cambio Valle al Campo el 27, a un Aquiles Vergara. Aquiles Vergara o Ambrosio Rodríguez van a ser niños de pecho al lado del ministro de Justicia que necesita Johannes Kaiser. Uno. Un procurador, como decías tú. Justamente. Esa es la clave. Justamente, Esa es la no hay clave. otra. Y colocar los fallos progresistas que se han dado todas estas décadas ya bajo el ojo y ninguno de esos jueces puede ascender. Punto. Se acabó. En vivienda hay un déficit que el actual ministerio no ha solucionado por una cuestión ideológica. La otra vez les comuniqué eso. Pero en las asociaciones, las juntas de comité son organizaciones muy apolíticas y están buscando una vivienda, tienen su libretita con su plata. Es algo conmovedor de que no hay mayor oferta de vivienda porque los niños, escúchenlo bien, señor, señora, del Frente Amplio, no quieren que las constructoras ganen dinero con eso. Esa es la realidad, se la estoy diciendo aquí en el programa nacional, aquí en este programa. Y tercero, la seguridad creo que está claro. Y tiene que ser del primer día. Al estilo Bullrich, no lo sé, pero a la chilena, pero tiene que ser del día 1. Pero No hay probar hay otro- y cerrar el INDH. Pero eso es lógico. Aparte de cerrar el INH, creo que hay que hacer una purga Y la unidad de dura, tan completa. dura, donde ellos hoy día, aparentemente, es lo que se discute en el presupuesto ya de la Nación para el próximo año, uno de los ministerios a los que no le han recortado ni un peso, sino que se lo han aumentado, es al Ministerio de Cultura. Entonces, a mí me parece absolutamente imprescindible que ahí hay que hacer una purga de gran proporción. Solo voy a citar una frase. La recientemente huérfana Noguera, la actriz, sostuvo
que lamentablemente se les acaba el veranito de San Juan con la pérdida del gobierno. Claro, por supuesto. Lo estás reconociendo. Lo está reconociendo ella. Sí, por supuesto. Entonces, La confesión de parte de Leo claro, prueba. Como... y la otra, la que saca de esos monos horrorosos por la calle, la del Teatro Amil, la comunista esa, también sosteniendo de que el peligro para la cultura es Kass o es Kaiser. O sea, hay que ahí meter mano en términos no solo con estas cosas con las que se rompe el cemento en la calle, ¿ya? Sino que además con un bisturí. Roto martillo. Claro, con el roto martillo, pero además con un bisturí, pero un bisturí que cale profundo. En esa confesión de parte que señala Pablo a la actriz, están reconociendo lo que siempre hemos señalado, que esta es batalla cultural. Sí, pues. ¿Qué más claro? El Ministerio de Cultura es el único ministerio que tiene superávit en el presupuesto 2026. Y lo que es la Contraloría, el mismo Poder Judicial, Gendarmería, El Ejército de Chile. para la Fuerza Armada, no tienen más presupuesto. El comandante saliente, Iturriaga, acaba de señalar que probablemente ni siquiera puedan llegar a diciembre. Pero los lindos del Frente Amplio señalando que cómo le van a recortar lo más importante que es la cultura. No, pues si la cultura para ellos es la caja de resonancia del progresismo, pues. Y por lo tanto, ese ministerio es el que están defendiendo porque ahí es donde tienen toda la estructura de acción para generarle los problemas al próximo gobierno. O sea, el Estado con otro gobierno va a pagar el desastre que van a generar estos niñitos a través del Ministerio de la Cultura. Vamos a dar una primicia. Junto con la acusación de Pardo, exministro, que ojo, está siendo financiada la defensa por el gobierno, lo que no corresponde. Hay que reconocer que Maya Fernández, siendo exministro de defensa, financió ella su defensa jurídica. Pardo no. Está siendo asistido monetariamente por el gobierno. Pero probablemente venga la acusación constitucional, se está trabajando en eso, contra la ministra de Cultura, Mira. la señora o señorita Redondo, porque le entregó una cuantiosa suma a la empresa de publicidad de la cual es titular su expareja. Cuéntame Adego. una nueva, por Adego, favor. y recibí hace poco una señora que sostiene una casa de la cultura en San Esteban, la quinta región, que tiene que hacer malabares para tener a los niños estudiar piano, que lo costea ella, violín y otros instrumentos musicales. Le han dado 700.000 pesos una vez en 7 años. Ese tema para que usted lo vea, pero hay movimientos de que se pudiera acusar a la ministra de Cultura. Espero que así sea. Como insisto con mi tesis sobre la historia política de Chile, vuelvo a Manuel Montt. Manuel Montt dejó huella, es el padre de los siguientes decenios y de los quinquenios, y lo que hizo Manuel Montt, siendo del Partido Conservador, fue socializar a sus grandes opositores. Después de 2 guerras civiles, hay que decirlo, eso sí, pero lo que nosotros me consideraría feliz con un cuadrienio presidencial que permitiera socializar al espectro político entre la gente insana, entiéndase para el caso del Frente Amplio casi todo, y la gente sana con la cual se pudiera debatir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto por ejemplo, el caso de la limpieza del Poder Judicial, digo limpieza en términos bastante peyorativos, porque no estamos hablando de seres humanos que ocupan un cargo, pero nosotros sabemos cuáles son los niveles de corruptela que hay y de influencia y de cobardía para aplicar la ley. Limpieza quiere decir que los magistrados vuelvan a recuperar el respeto por la ley y fallen como tales. Sin esos valores, la República va a derivar a situaciones más complejas. Ese es lo que yo tendría que decir como cierre. Bueno, yo finalmente allá
a puertas de cerrar el programa, solo un mensaje a nuestros auditorios. La primero es, hemos defendido a lo largo de estos programas de ya un largo tiempo 4 pilares esenciales que han sido quizás la fuerza que nos han permitido a nosotros tener el ánimo y la voluntad de estar permanentemente con ustedes tratando de hacer un juicio crítico sobre lo que ocurre. Nosotros sostenemos, no nosotros, nuestra cultura occidental está cimentada en 4 pilares esenciales: la fe, el bien, la belleza y la verdad. Son 4 los pilares esenciales que nos dan sentido a nuestra identidad como miembros de una comunidad que ha tenido más de 2500 años de historia. Ese 4 es el número que hoy día tiene Johannes Kaiser para estar impreso en la papeleta presidencial. Acuérdese de estas 4 razones y marque Kaiser el 16 de noviembre. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy.